Bienvenidos a Flex Factor con Mark Navarro, el podcast que va al grano para ofrecerte las mejores estrategias y perspectivas del mundo del coworking. Producido por Spacebring, empecemos. Bienvenidos a The Flex Factor Podcast. Con nosotros tenemos este mes a Isaac Carreón de Flex Offices y AMSCO. Y con él vamos a hablar de coworking en América Latina y concretamente coworking en México. Bienvenido, Isaac. Muchísimas gracias, Mark. Muy feliz de participar y estar transmitiendo hoy aquí desde la Ciudad de México. Sí, que no es un fondo fake, es auténtico. Correcto. Perfecto. Vamos allá, vamos a empezar. Primero de todo, ¿quién es Isaac Carreón y cómo ha acabado en coworking? Isaac Carreón, estudio ingeniería en telecomunicaciones en el ITAM. Estudiando y trabajando, empecé una carrera en un área de sistemas durante 10 años. Acabé esta carrera en 2015. Fuerte convicción de emprender una empresa, arrancar mi propio emprendimiento. El último año estuve trabajando en Telefónica, que conoces perfectamente, un programa de innovación que se llama Guaira. Y ayudando a muchas startups, ayudando a muchos emprendedores. De pronto yo les preguntaba cuándo se iban a sus propias oficinas. Ya había acabado su periodo de incubación, ya había acabado su periodo de oficina dentro de este proceso. Y ellos me decían, es que no me rentan oficina. Dije, es que me piden una garantía inmobiliaria, es que me piden un aval, es que mi mamá no nos quiere prestar las escrituras de la casa. ¿Y viste una oportunidad? Y yo dije, yo tampoco te las prestaría, pero yo sí podría tal vez ir y rentar un espacio, una oficinita, y subarrendárselas a ustedes, darles un escritorio a cada uno y rentarles mes a mes. O sea, creo que en ese sentido podemos apoyarlos y ya, mientras sigan pagando, yo seguiré armando el espacio y lo hice en un sentido de ayuda. Simplemente fue para ayudar a que los emprendedores con los que trabajaba tuvieran una oficina. Y me sorprendía que a veces bajaba, porque estaba en el piso de abajo de la oficina de Guaira, bajaba a ver cómo iba todo, que tuvieran su café, que tuvieran buen internet, y me encontraba gente nueva. Y me encontraba muchos extranjeros. De pronto había un chavo que no hablaba ni español. Le digo, ¿cómo te llamas? Me dice, me llamo Vikram, soy de la India, y aquí está mi dinero para mi mes. Dije, está bien. Volví a bajar después y voy a encontrar a gente nueva. Y de pronto la gente se acercaba y me decían, oye, ¿podemos tener el sábado un evento? Le digo, ¿un evento? Le dije, ¿pero pues, de qué? Es que queremos dar un taller, queremos dar una plática. Y entonces empecé poco a poco a entender cómo podía funcionar este modelo de negocio y empecé a rentar el espacio los sábados para una capacitación. Tuvimos varios talleres en fines de semana y cada vez que bajaba había más gente y casi llegaba alguien y la última silla que teníamos la poníamos y comprábamos otra y la poníamos. Sin hacer nada. Te iba No, llegando sin hacer gente. nada. Sí, eran, pues, después de mucho tiempo, y a ver qué fue lo que pasó. Lo primero es el location. O sea, el location sí lo es todo, ¿no? Lo segundo es que el boca en boca de la gente es súper importante. Y en ese momento, en 2015, la oferta de coworkings en México era realmente poquita. Todavía no llegaba WeWork a México. Los coworkings tradicionalmente eran casas grandes, con cafetería. Ya no, está muy orientado a literal ¿Y esta café. location la montaste justo debajo de Guaira en un edificio Sí. corporativo? Y ¿Qué superficie tenía? no era mucho, eran tal vez 250, 300 metros cuadrados de oficina sin aire acondicionado. Pronto había un piso como Técnico. acústico, Sí. sin salas de junta. Solamente era un cuadrado abierto. La gente todo el tiempo trabajando, mucho ruido y había buen internet. Y lo que sí es que era un buen ambiente porque eran puras empresas de tecnología. Y fue cuando empezamos a entender que esa orientación de empresas tech era la que mejor nos entendíamos tanto a nivel como... Bueno, también viniendo de Guaira, de sentido, ¿no? Incubadora Correcto. tecnológica. Así es. Y entonces, o sea, Y entonces ¿te das eso cuenta fue de que es un justo, negocio? más que negocio, primero lo que pensé, dije que hay algo, o sea, ¿qué es? No sé, necesitamos que esto crezca. Y dos amigos invirtieron un poco de capital
abrimos un segundo espacio de 1,200 metros, o sea, nos fuimos 4 veces el tamaño. Hablé con las empresas, le dije, nos vamos a mover aquí cerca. ¿Quién se viene? Todos dijeron, yo me muevo. Y algo que también aprendí es que, si bien la palabra coworking nos dice que es un trabajo en un espacio abierto, todos juntos, mesas largas, me di cuenta al abrir el segundo espacio que, por lo menos en nuestro país, lo que más quiere la gente son oficinas privadas. Entonces, llega en ese espacio grande de 1,200 metros, yo quería hacerlo todo abierto y la gente me fue pidiendo oficinas cerradas. Y fui cerrando oficinas hasta que el coworking fue prácticamente una quinta parte y el resto de espacio eran oficinas cerradas con salas de juntas y terraza. Entonces eso también me fue dando una orientación hacia que el mercado lo que quiere, si bien quiere estar en un coworking, también quiere tener un espacio propio. Entonces ahí empecé a transformar poco a poco el desarrollo de los espacios. Eso Bueno, fue yo en creo 2016. 2016. Al final, un poco el coworking te puede ofrecer lo mejor de los dos mundos, ¿no? O sea, tú tienes tu espacio privado dentro de un espacio público, pero seguro, ¿no? Entonces, cuando tú quieres interaccionar en tu espacio privado y Claro, cuando claro. necesitas concentrarte, discutir cosas en privado con tu equipo, pues tener esta interacción privada. Algo que me di cuenta es que quisimos hacer los espacios transparentes. Y eso permite que, aunque estés confinado en un área cerrada, sea un espacio de cristal todo, como si fueran peceras, a la luz de manera muy natural. Te permite sentirte conectado con la empresa de junto, lo cual también nosotros lo seguimos haciendo hoy a la fecha, que haya mucho cristal para que no estés encerrado en 4 paredes blancas, sino sientas que estás en un lugar súper abierto, pero tienes una oficina perfectamente cerrada. Entonces sí, ya te digo, tratamos de... yo creo que es algo, tú comentabas, ¿no? Que es algo que a lo mejor es en México, yo creo que es en todas partes. Empezó como Open Space, es cierto que los centros de negocio existían antes con un layout mucho más parecido a nivel de, o sea, que tenían muchas oficinas desde hace Correcto. 20, 30 años. Pero es verdad que el coworking empezó con un Open Space y todo el crecimiento, sé que esto a mucha gente le molesta o le duele lo que voy a decir, pero todo el crecimiento, casi todo el crecimiento ha venido de la parte de la oficina privada. Al final, podemos decir que a nivel de layout, un coworking moderno se parece más a un centro de negocios. Hay muchas diferencias a nivel de zonas comunes, evidentemente no tiene nada que ver, ¿no? Porque pues, están en espacios más premium, se trabajan muchísimo más. Y luego, por otro lado, también ha cambiado mucho la superficie de las oficinas. A veces tenemos equipos gigantes. Aunque yo, por ejemplo, recuerdo visitar un centro de negocios en 2013 en Barcelona, 12 o 13, creo que era 12, en el que pues había una empresa que directamente tenía como una planta entera, unos 1.000 o 1.200 metros. Y ahí viene justamente un poco mi siguiente etapa. Justo te contaba que tuve la oportunidad de ir a San Francisco y conocí un coworking que se llama Galvanize. Y Galvanize es un edificio de 4 pisos y desde la planta baja te recibía una cafetería pública. Pronto había un área de recepción, atrás del área de recepción un área de coworking abierto, que donde tenían como los day pass, y luego atrás tenían unas salas de juntas para la gente que reservaba sala de juntas por día, pero no pertenecía a la comunidad de Galvanize. Luego en el primer piso tenías un área igualmente de open space. A la periferia tenías oficinas privadas y tenías de hecho un estacionamiento de bicicletas. Siguiente piso estaba dividido en oficinas privadas pero más grande. Y el último piso ya tenías un área igualmente abierta, de eventos, con terraza y con luz natural. Pero lo que más me impactaba es que yo llegué a ese espacio porque fuimos a un evento de IBM y yo le pedí a IBM que si me dejaba trabajar unos días antes en algún lugar. Dije, de hecho estamos en un coworking. Dije, como IBM tiene presencia en un coworking, me dijo, sí, a través del programa de una empresa que compraba, no me acuerdo el nombre, eran como de herramientas tipo Azure o tipo algo de cloud, nos dio espacio ahí. Entonces dije, qué interesante, o sea, ¿y por qué IBM quiere estar aquí? Me dijo, porque este programa está orientado a trabajar con startups, o sea, nosotros le regalamos créditos a las startups para que utilicen nuestro cómputo en la nube. Entonces tenemos que estar donde están este tipo de empresas.
regresé a México con varias ideas. Uno era el tema corporativo en los coworkings. El segundo tema era estar en un edificio. Y el tercero era el nivel de equipamiento que tenía ese espacio, porque yo regresaba y volteé a ver el edificio donde estábamos, y un edificio viejo, un edificio chueco, instalaciones muy, muy sencillas, aire acondicionado solamente en algunas zonas, no en todas, y ya, ¿no? O sea, como que se te marca la inspiración de hacia dónde tiene que ir la industria en nuestro país. Porque si bien estaban las marcas gigantescas, tiene claro que no quería hacer lo que las marcas gigantescas estaban haciendo, sino yo quería un espacio con empresas de tecnología. Donde tuviéramos un IBM con nosotros, donde tuviéramos una empresa de punta tecnológica junto a las que están creciendo, ¿no? Entonces me quedé mucho con esa idea casada y cuando regresé pues empecé a trabajar en cómo darle esa orientación a nuestro negocio. Finalmente existe la oportunidad de abrir un siguiente edificio en 2017, o sea, el siguiente año. Agarramos un edificio de 3,300 metros y 1,000 metros cuadrados de estacionamiento. Pero los estacionamientos daban a la calle, tenían una vista así. Dije, no, para mí no hace sentido tener estacionamiento. Quitemos el estacionamiento y hagamos más oficinas. Y se las damos un precio más bajo. Entonces teníamos los pisos de arriba con precios un poco más elevados y los pisos de abajo con un precio mucho más competitivo. Y empezó a suceder lo que queríamos. Empezamos a trabajar con empresas corporativas y con startups. Al corporativo, cuando lo buscábamos o nos buscaba que buscabas para su oficina, nos decían, bueno, ¿cuál es tu ventaja competitiva? Yo le decía, pues mira, que esta empresa y esta empresa están aquí trabajando con nosotros. Y eso les gustó mucho. Y dijeron, ¿sabes qué? Sí me interesa trabajar cerca de estas compañías. Queremos que sea un ambiente mucho más startup en la empresa. Entonces te vamos a mandar un área de la compañía allá. Y así fue justamente como llegó Coca-Cola. Coca-Cola tenía un programa de innovación llamado The Bridge. Lo que buscaba es que las embotelladoras, las más grandes del mundo, que es FEMSA, Arca y Andina, ponían dinero para un espacio de trabajo donde llegaran startups a seguir creciendo, a estar trabajando ahí, y ellos traían a diferentes directores o figuras de área de Coca-Cola para ver de qué manera empataban el engrane gigantesco del corporativo de Coca-Cola con ese engrane chiquitito de la startup. Y ahorita, a varios años de haber sucedido eso, me doy cuenta que hubo muchísimas buenas conexiones. Por ejemplo, aquí en México hay una empresa que se llama Conecta, que es un procesador de pagos. Y fue el procesador de pagos de Oxxo, o sea, para FEMSA. Y fue un motor gigantesco para que Oxxo creciera y procesara muchísimos pagos y trámites. Y para esta startup fue el principal cliente que le impulsó y creció. Y nuestro espacio fue el lugar donde sucedió todo esto. Yo me acuerdo que decía, oye, el único producto que puede haber en el edificio, o sea, si llegamos y el policía está en la entrada con una Pepsi, no se puede. O sea, vamos a traer a la señora que inventó la Navidad Coca-Cola desde Atlanta y va a llegar a esas oficinas y no puede ver una Pepsi. Nada más date cuenta que la gente de Coca-Cola no viaja en Interjet porque dan Pepsi. Prefieren dar así triangular con otra aerolínea, pero no viajan porque están muy casadas con eso. Entonces sí nos pidieron una serie de condiciones en las que fuimos aprendiendo, en las que fuimos orientando nuestro negocio a aprender a trabajar con una empresa gigantesca como ellos. Mira, ahora que has tocado el tema de condiciones, perdona. Uh-huh. Es un tema recurrente. El otro día hablaba bueno, ahora ya se habrá publicado, hablaba con Tami de Teamworks en Argentina y ella comentaba, ¿no? que por ejemplo, muchas veces a nivel de IT, siendo tú de telecos, aquí en España a los de ingenieros de comunicaciones los llamamos telecos, no sé allá. Supongo que es un tema que para ti es muy sencillo, ¿no? Pero Sí. muchos operadores, o sea, lo típico, ¿no? Pues complicado el tema de IT, siempre es complicado, hay este recelo. Si tuvieras que listarme 5 temas cuando trabajas con corporativos que suelen generar fricción, ¿cuáles me dirías? Yo creo que como me gusta manejarlo, en lugar de llamarle telco o la parte de IT, me gusta siempre abordarlo como un tema de seguridad de la información. Porque ya cuando hablas de seguridad de la información, te estás metiendo al mundo de la ciberseguridad, de la infraestructura,
políticas de navegación que tiene que existir dentro de los espacios, la segmentación de red. Das por entendido que tienes una buena infraestructura. Si arrancas en el sentido al revés y dices, tenemos buen internet, es como decir, pues quiere decir que el güey, pues, ahí contrató algo, ¿no? Y dice que es bueno porque nadie se queja. Pero ya cuando hablas de seguridad de la información y hablas de asegurar la operación de una compañía, ese es mi segundo punto, la seguridad de la información. La continuidad del negocio y mi tercer punto sería la escalabilidad. Porque a veces dimensionamos un coworking para que únicamente haya 20, 30 compañías, ¿no? Pero a veces tienes un evento y el internet no funciona. O tienes un día en el que se están descargando todas las actualizaciones de Apple y no funciona. Entonces, siempre tratamos de hacerle ver al corporativo que entendemos ese lenguaje de lo que ellos están hablando. Y cuando te ponen uno a uno a platicar con su persona de IT, pues tenemos buena química con ellos y nos entendemos bien. Entonces, pasan, ya como que ese punto lo palomé como diciendo, ok, la parte de IT la tienen resuelta, ya hablaron con el de IT y con el de seguridad y está todo en orden. Eso ya como que nos ayuda de sobremanera frente a otros espacios. Pregunta así sobre este tema. Uh-huh. ¿Crees que otros espacios que no tengan la parte de IT tan en tu ADN como tú, por tu formación, quizá deberían integrar al CTO o el CTO debería entrenar al equipo sobre esto para que pudieran tener este tipo de conversación en unos términos que le den seguridad al cliente? Lo que terminan haciendo, lo que he visto es que hay dos sopas. Uno, le dicen al cliente, tú trae tu internet. Entonces el corporativo dice, cuéntamelo y yo traigo mi internet y ya mi equipo técnico resuelve aquí dentro del espacio. Ese es como lo más natural, porque sí es un poco costoso mantener a equipos de IT que den soporte a los clientes. Lo segundo que he visto que hacen es que subcontratan el servicio y es la parte todavía más cara, porque estás contratando a un tercero que te está brindando un servicio y como tú vas creciendo, él va creciendo su cuota. Entonces, el consejo que siempre le doy a nuestros socios de la asociación, que platiquemos de eso, es tratar de desarrollar talento. Porque bien puedes hacer una compra de infraestructura relevante, eso es como el primer paso, pero el segundo paso es desarrollar talento, o sea, darle la oportunidad a un becario que esté estudiando sistemas, que esté estudiando telecomunicaciones, o que le gusten simplemente los fierros. Vas a poder tener a alguien que eso lo entiende, porque está dentro de su química. O sea, estos chavitos hackers, techie, les encanta todo esto y como todo está en internet, lo investigan, resuelven y sacan la chamba adelante. Entonces, ese es de los que yo he visto que realmente es como funciona, pero el que todo el mundo termina haciendo con los corporativos es decirle, trae tu propio internet. Y ese que siento que estamos dejando dinero sobre la mesa. Porque Sí, porque aparte, bueno, siempre. O sea, al final somos una industria que proveemos una solución final para una necesidad. Nos ocupamos de todo, un solo stakeholder, etc., ¿no? Evidentemente, si subcontratas, porque al final todo pasa a través de ti, pero es lo que dices tú, estás perdiendo plata. Pero por otro lado, si el cliente se encarga de su conexión, al final no es una solución 100% completa. Porque claro. bueno, no, por eso te preguntaba si creías que un coworking debería incorporar al CTO o a la persona responsable de tech antes en la conversación con el cliente para darle esa tranquilidad o entrenar a tu propio equipo a que pueda tener esa conversación a ese nivel. Este podcast te lo ofrece Spacebrink, tu vía rápida hacia una gestión eficiente del espacio de trabajo. El equipo comercial de Flexo entiende de temas técnicos, no a un nivel de configuración, donde diga el comercial que va a configurar, pero entiende perfectamente. Cuando les preguntan qué tecnología manejan, dicen, tenemos tal marca. Oye, ¿y tienen site? Sí, es así. Dicen, tenemos nivel el site. Ya ven el site y ven que hay piso antiestático. Dicen, tenemos, se lo dicen, pero ya el cliente ve que hay una barra de cobre que es que todos los equipos están aterrizados a tierra. Dicen, tiene aire acondicionado de precisión. Entonces, ya poco a poco, dicen, tenemos edición, es lo que va haciendo al maestro, ¿no? Y cuando tienen alguna pregunta y no se la saben, ellos ya lo escalan, lo escuchan y ya en su siguiente ocasión ya lo tienen un poco más fresco.
tenemos... Genial. Volvamos a 2017. Estás en 3.300 metros. Sí, 3.300 que llevamos a 4.400. Tenemos a Coca-Cola el último piso. Tenemos, lo rentamos a Bitso. Tenemos a... No, es un exchange de bitcoins. Es el más grande de Latinoamérica. Tenemos una empresa de una escuela llamada Laboratoria. Tenemos, sí, una empresa de aprendizaje también. O sea, empezamos a ver estas ramas de EdTech. Tenemos más justamente como de FinTech. Otras ramas ¿cómo le llaman ahora? De HealthTech o AsureTech. Sí. Entonces, íbamos entendiendo que la base de todo es la tecnología. A partir de que también veníamos del mundo de startups y del mundo de tecnología, pues era fácil entender qué es lo que necesitaban y teníamos fácil acceso a ellos. Eso nos ayudó muchísimo. Y en ese año anunciaron la llegada de WeWork a México. WeWork abrió. Y eso también nos hizo ver que WeWork iba por edificios grandes. Nosotros también quisimos hacer lo mismo de ir por un edificio grande, pero no tenía yo la experiencia de elegir buenos edificios. Y elegí un edificio clase B, un edificio que estructuralmente no estaba bien, un edificio donde las condiciones en las que lo negocié en el momento en el que pasó el terremoto de 2017, el 19 de septiembre de 2017, con fuera, todas las paredes, y no las paredes de las oficinas, las paredes del edificio, así se cuartearon horrible. Los elevadores quedaron inservibles. O sea, cuando te dice que cuando un núcleo de elevadores, que es la parte más estructurada de un edificio, fractura, dice que no está en el edificio. Cuando bajamos a los sótanos y vimos que el depósito de agua, esta cisterna, estaba también fracturada, vimos que no había una manera de que esto quedara fácilmente. Y perdimos toda la inversión que habíamos hecho en adecuación, en mobiliario. Quieras o no, ¿dónde vas y guardas todo eso, no? Y muchas cosas se rompieron, se lastimaron. Todo lo que ya habíamos enterrado en piso, en Redland, en eléctrico, todo pues se queda ahí, o sea, no es que te lo puedas llevar. Entonces sí fue un golpe muy fuerte. En ese momento la industria se fortaleció. Sí, perdón un segundo. Te iba a decir, para que todo el mundo estará preocupadísimo ahora mismo, pero de las cosas malas a veces salen cosas buenas. Justamente. ¿No lo veía en ese momento? No, en ese momento obviamente no estás como para dar saltos de alegría, eso está claro. Pero o sea, hay toda una parte. Antes de que cuentes un poco cómo acaba, ahí empiezas a darte cuenta de cosas. Y te empieza a cambiar el mindset. Sí. 100%. Y fue traumático. ¿De qué te diste cuenta? Pues mira, de los mensajes más fuertes fue uno, ya no volver a apostar por edificios viejos, independientemente si me dicen que está bien, un experto tiene que decir que está bien. Lo segundo es rodate de gente experta. Entonces ahora para edificios que no son viejos, tratamos de acercar a la gente que analice y nos diga si es una buena oportunidad o si está estructurado, que hay un arquitecto alrededor de esto. Ahí nosotros no hacíamos nosotros no contratábamos arquitectos, todo lo hacíamos in-house, lo cual también siento yo que no era lo mejor. El siguiente aprendizaje fue que nosotros veíamos el edificio como si fuera el hardware. Este hardware nos quedó chico, nos quedó mal, y nuestro software, que es lo que sabemos hacer, había que llevarlo a otro hardware y buscar cómo mejorarlo, ¿no? Las empresas simplemente eran como las apps que en su momento íbamos a poder volver a buscar, ¿no? Entonces nos achicamos, replanteamos las cosas. El aprendizaje más fuerte yo creo que fue el haber hecho una limpieza societaria. Hasta ese momento seguíamos levantando capital de socios y este capital se perdió. Y a veces queremos ser muy diplomáticos y decir, sí se perdió, pero seguimos todos juntos. Y a veces hay que ser un poquito más fríos y decirle al socio, no, tu inversión se perdió, se rompió. Ya no podemos seguir avanzando en esto. Y cerrar ese capítulo. Y yo me aferré mucho a querer mantener a todos mis socios, a seguir manteniendo el valor de su dinero en una empresa que ya no valía lo mismo, ya valía mucho menos. Y en ese momento
por cargar con esa estructura societaria que ya no tiene un valor tangible. Los nuevos socios que pudieron haberse formado o haberse sumado ya no se quieran sumar porque decían, es que no vale eso. O sea, yo checo tu nivel de ingresos y no vale lo que tus inversionistas metieron. Hay que hacer un recálculo de valor de la empresa y podemos entrar a un nuevo valor, pero no podemos respetar el valor anterior porque eso ya se perdió. Entonces, eso nos obligó a levantar deuda en lugar de levantar inversión. Y al levantar deuda, fuimos y entramos a un edificio ya nuevo, un edificio un poco más lejos. Ese edificio no tenía location, entonces nos costó mucho tiempo y dinero llenarlo. Y finalmente, después de llenarlo, también eso nos dejó un aprendizaje de que había que buscar hacer las cosas diferentes, porque perdimos todo el capital. Ahí empezaba a tener un poco los indicios de que necesitábamos un modelo muy, muy diferente, un modelo que nos permitiera crecer en un negocio que es capital intensive y principalmente que nos permitiera tener una estructura escalable, porque no puedes escalar en una estructura capital intensive a menos que tengas un chingo de dinero atrás. Entonces, cuando nos ofrece... Ni así. Y ni así, ¿no? Entonces, tuve la fortuna de conocer a una familia empresaria en México, se apellidan Devlin. Se cargan todo el tema de armazones, de lentes de sol y gafas. Y ellos tenían un inmueble. Y este inmueble que tenían en renta muy grande era un ex laboratorio, ex fábrica, ex oficinas, ex todo. O sea, fue creciendo ese edificio comprando propiedades. Entonces era como un muégano de muchísimas propiedades. Inclusive ibas caminando por un nivel y bajaba. Seguías caminando y subía. Y seguías caminando y volvía a bajar. Entonces como que no estaba bien. Y ellos decían, te lo rento. Y le dije, sí me interesa, es una zona bastante buena, pero yo no puedo hacer toda esa inversión. Me dijeron, entonces, ¿cómo la hacemos? Le dije, pues tienes que hacerla tú. Y hazla tú, y yo me quedo con una parte chiquita del negocio, pero al final va a ser tu negocio, no el mío. Yo lo rento, o sea, lo rento en el sentido de, atraigo clientes que lo renten, yo lo opero, me encargo que funcione bien, pero el negocio es tuyo. Entonces, ellos también me ayudaron muchísimo en estructurar este modelo de negocio. Se metieron muchísimo a hacerlo conmigo, negociamos, apretamos. En unas cosas fueron muy exigentes, en otras me ayudaron demasiado a darme negocio, decir, tú quédate con esto, pero hazlo así. Y tomó mucho tiempo armarlo. Y finalmente, a punto de lanzar el negocio completo, nos cayó la pandemia. Se tuvo que volver a frenar el desarrollo de todo el negocio. Solamente abrimos la mitad. Y a pesar de haber abierto la mitad, no estaba operando al 100% porque la gente no iba a trabajar y la gente no quería rentar en ese momento. Entonces, al momento de quedarnos en la pandemia sin flujo, quedarnos sin clientes, quedarnos que los inmuebles te empezaran a cobrar renta, fue cuando entonces ya decidí decir, oye, pues creo que es momento de bajar la cortina. No queremos endeudarnos más, no queremos quedar mal con más personas. Es momento de pues, nuestra herida, cuidarla, que no se haga más grande y cerrar. Y fue cuando decidimos cerrar el negocio. Muchos socios entendieron y otros muchos socios no entendieron, dijeron no, o sea, yo creo que se tiene que mantener. Los acreedores fueron un poco más inteligentes. Gente de negocio dijo, Isaac, los negocios dan y a veces no. Entonces no hay problema. Cada quien asume su pérdida y listo, ¿no? La compañía, cerramos operaciones, le dimos gracias a muchísima gente. Tuvimos demandas con los edificios, demandas con un grupo de acreedores que también me dijeron, yo no estoy de acuerdo. Otros acreedores que me dijeron, necesito demandar para hacer deducible mi pérdida, así que no es contra ti, sino tengo que seguir el procedimiento legal que se tiene que hacer. Entonces sí, fue un periodo muy oscuro, un periodo donde todos los días tienes que levantarte a resolver broncas, a resolver problemas, y fue demasiado desgastante. Yo creo que el terremoto fue como de un momento, y después fueron consecuencias. Todo el tiempo fue como difícil. Es muy difícil es decirle a la gente que perdió su capital, decirle a los clientes que ya no hay oficinas, hablar con el dueño de edificio y decirle ya me quiero salir, y el que te diga no, págame, y tú que le digas cómo te pago si me está obligando el gobierno a cerrar.
Entonces sí, fueron temas legales bien complejos, pero afortunadamente después de un año de estar trabajando todos los temas legales, poco a poco apagando, poco a poco resolviendo, negociando. Y, y para 2021 decidimos nuevamente el volver a arrancar con el modelo de negocio que ya se tenía, ese modelo de negocio de socio operador y socio inmobiliario, que es como nosotros particularmente le llamamos, y volver a tocar las puertas de dueños de edificios. Y dueños de edificios que pues después de la pandemia tenían muchísimos metros disponibles. Teníais, no recuerdo la cifra, creo que era de millones de metros de Sí. oficinas vacantes en Ciudad de México. Hacían la obra en tiempo y forma, quedaban muy bonitas. Nosotros éramos siempre como aliados en el diseño del espacio. Yo le decía, tiene que ser así, utiliza un vidrio más grueso, utiliza más luz, a esto, utiliza el otro. Entonces, poco a poco fuimos creando esta nueva imagen de Flexo, mucho más corporativa, que compite ya con las marcas AAA, que tienen la capacidad de competir con WeWork, competir con Regus, con Spaces, con ISA, IOS. Espacios realmente muy buenos. Y los dueños se sorprendieron que estábamos rentando en pleno final de la pandemia. Decían, oye, ¿cómo estás rentando y la gente sigue en sus casas? Dije, porque ya hay empresas que necesitan oficinas, empresas que perdieron sus espacios de trabajo. Entonces, Y también el modelo tiene una flexibilidad que les sí, permite, en caso de que haya problemas, no sea algo tan grave. y sobre todo ser también muy competitivos en la parte del arranque del negocio. O sea, le puedes decir a una empresa, oye, te doy este precio y vamos escalonando. Oye, necesito que esta pared no esté así, entonces la cambiabas. Entonces, si el dueño de Necesito edificio, 20 y mañana necesito 40 y de aquí 2 meses necesito 80 y luego a lo mejor recorto. y así funcionó. Entonces, en plena pandemia arrancamos con 3.500 metros, 3.000 metros, entre dos, tres sedes, y explotó. O sea, también para nosotros fue increíble ver que las empresas iban poco a poco regresando. Empezamos a manejar esquemas híbridos. O sea, te rentaban oficina de 10 posiciones, pero había enlistadas 30 personas. Entonces empezó poco a crecer. Empezamos a avanzar. Empezamos a crecer en más inmuebles. Estos socios inmobiliarios empezaron a abrirnos más la llave con más metros, más edificios. El negocio creció y al día de hoy, para la gente que nos está escuchando, Flex Offices opera casi 30,000 metros cuadrados de oficinas. De la pandemia que arrancamos con cero. Tenemos espacios orientados a un solo cliente, o sea, tenemos aquí atrás, se alcanza a ver, ¿no? Está este edificio grandote, aquí al lado, ahí tenemos 1,500 para un solo cliente en pleno Reforma. Tenemos, aquí donde está este edificio, tenemos 5,500 metros, donde también rentamos pisos completos y pisos, medios pisos o oficinas pequeñas. Estamos del otro lado acá en La Juárez con otros 6,200 metros, entre 3 pisos nada más, un edificio bastante grande. Al sur de la ciudad tenemos otros 4,000 metros, más al sur de la ciudad tenemos 6,000 metros. En Polanco tenemos como 3,300. Estamos ahorita en desarrollo de un proyecto de 1,500. Tenemos un espacio en Obra Negra de 2,000 metros cuadrados esperando un cliente. Vamos, o sea, tienes Ciudad de México copada. Y afortunadamente eso nos hizo empujar a abrir una sede en la ciudad de Guadalajara, donde tenemos 1,000 metros cuadrados. Y nos está enseñando a operar y comercializar a la distancia. ¿Y Monterrey para cuándo? Pues primero tenemos que llenar, yo creo que Guadalajara, aprender a dominar este tema de la distancia. O sea, yo creo que las empresas de tecnología lo tienen muy claro. Es decir, abrimos otro país porque es básicamente darle copy-paste a la aplicación y que ahora diga, va a decir .mx, dice .co o .ar, etcétera, ¿no? Y aplicar campañas que vayan dirigidas allá. Aquí es un poquito similar, pero también nos enfrentamos a que hay un tema cultural, a la gente, nuestro espacio le parece muy diferente, porque ellos en Guadalajara están muy acostumbrados a las casas. O sea, los coworkings allá son casas y reinan las casas. Hasta las empresas corporativas rentan casas. Y son pocos los edificios corporativos. Entonces nuestra apuesta es decir, hay pocos edificios corporativos, estemos en un edificio corporativo. Porque la oferta, al ser poca y la demanda regular, nos va a dar un buen resultado.
tengo un par de preguntas. ¿Crees que si no hubiera habido tanta disponibilidad post pandemia en el mercado de Ciudad de México, se habría costado más con los landlords? Sí, sí, nos hubiera pasado lo mismo que después del terremoto. Después del terremoto, muchos edificios clase B se dañaron, entonces todos los triple A se llenaron, todos los precios subieron y los landlords no estaban tan dispuestos a poner capital para hacer los proyectos. Entonces sí, nosotros al final es economía uno, eco uno, es a mayor oferta y poca demanda, Pero, tienden a bajar los precios y el capital disponible para hacer los proyectos estaba ahí. Ahorita que la demanda se ha recuperado y la oferta sigue siendo amplia, pero mucho menor que hace 5 años, y ahorita las condiciones son un poco más competitivas para poder cerrar los proyectos. luego, tengo una duda también con los landlords. Sé que hay proyectos que están prácticamente con un landlord, quizá dos landlords. ¿Lo tienes distribuido entre varios o trabajáis con una familia? ¿Cómo lo No, tenéis esto? Porque estamos construir estas distribuidos. relaciones es complicado, es costoso. O sea, costoso a nivel de tiempo y de dinero, porque al final es tu socio. Y es un proyecto que va en paralelo, ¿no? No es una renta y ya. Aprendimos también a trabajar con diferentes tipos de landlords. Tenemos desde la fibra, en nuestro país se llama fibra un fondo de inversión en bienes raíces, que es una especie de ¿cómo llamarlo? Sí, Capital, ajá, o sea, como sí, tal cual es un no. fondo. El segundo trabajamos con inmobiliarias, que son empresas que se dedican a levantar edificios y a la construcción básicamente y a operarlos. Y trabajamos también con familias judías. Es igual que la inmobiliaria, pero meramente es una estructura mucho más cerrada. Únicamente dispuestos a trabajar con gente de su comunidad, hacer negocios con gente de su comunidad. Y si van a hacer algo contigo es meramente renta, ¿no? No algo en sociedad. Entonces, también aprendimos a trabajar con este perfil de compañías. Diferentes tipos de landlord. Lo que nos ha ayudado es que hacer más sofisticados, de una mejor rendición tener un mejor, ¿cómo llamarlo? Como reporting de cómo va el negocio. Tenemos sistemas que nos ayudan a manejar muy bien la cobranza, la administración. Tenemos juntas periódicas para todo el tema de la comercialización. Tenemos juntas periódicas para revisar los presupuestos del próximo año. Porque ahorita que es octubre, tengo que entregar en noviembre ya los presupuestos del próximo año a cada una de las sedes. Entonces, nos manejamos tal cual como cualquier negocio de buen tamaño. Inclusive traigo estas como buenas prácticas de Telefónica donde se trabajan con presupuestos anuales y no nos salimos del presupuesto. Me dicen, oye, vamos a comprar esto. Si no está en el presupuesto, pues busquemos un ahorro de este lado para ver cómo lo hacemos aquí. Y si no, será hasta el próximo año que lo planifiquemos. Entonces, a partir de lo que nos pasó en el terremoto, a partir de lo que nos pasó en la pandemia, somos mucho más meticulosos, mucho más reservados. Nos ofrecen inmuebles y no vamos ahí como mensos a agarrarlos. O sea, también nos damos un poco el gusto de no agarrar proyectos que no nos han sentido. Nos han ofrecido proyectos en Tlanepantla, proyectos en Querétaro, Naucalpan, y decimos, no. Ya aprendimos que location es relevante. Ya aprendimos también que no podemos agarrar compromisos que a nosotros operativamente nos... Aunque el espacio se haga con el dinero del dueño en mayor parte, la operación es nuestra. Y a nosotros nos cuesta comercialmente, nos cuesta el marketing, nos cuesta el equipo directivo, nos cuesta el equipo administrativo y crecer tu órgano con el que estás operando los espacios para atender nuevos proyectos te cuesta a ti también. Entonces no puedo ser ineficientes. Entonces esa parte... ¿Guadalajara? ¿Tenías un contrato ancla o os lanzasteis porque el mercado os interesaba? No. Arrancamos sin cliente ancla. Arrancamos con 1,000 metros cuadrados. Ahorita es de nuestras sedes que va más lento. Vamos cerrando una oficina por mes. Los anclas están formados, o sea, están en proceso. Tenemos ahí 2 clientes ancla bastante grandes que al final el proceso de los anclas es lo de siempre, ¿no? Entre 3 a 6 meses de preparación y negociación.
y estamos esperando lograr ese cierre. Lo que nos ayuda a Guadalajara es que es un mercado para nosotros nuevo. Hay un poquito más de paciencia que lo que hay aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México abrimos con un 25-30% de ocupación, a veces de un ancla, a veces de muchas anclas o de muchos clientes. Guadalajara sí arranca un poquito más lento. Entonces, y estamos aprendiendo, estamos ajustando cosas en la comercialización. Desde utilizar un número telefónico local, porque la gente ve que traes un número de la Ciudad de México y dice, no le voy a marcar. Pero, pero, Ir viendo cosas que podemos ir cambiando. pero, pero, Me estoy dando ese aprendizaje para que el día de mañana podamos abrir con más seguridad un Monterrey, con seguridad un Colombia, o abrir una Argentina, o abrir lo que venga, ¿no? El equipo también está aprendiendo a operar a operar a distancia y a tratar este negocio de una manera distinta como lo hacemos aquí localmente. Y aparte de navegar todo esto, y esto me lo vas a tener que contar de forma breve porque vamos súper pasados de tiempo, pero aparte de todo esto, eres un socio fundador de AMSCO y en este 2025, depende de cuándo lo oyáis, pues va a estar, ya no va a ser así, eres el presidente de AMSCO. Correcto. Para este año sí. Cuéntanos un poquito qué es AMSCO, así. Sí. En plena pandemia, varios dueños de edificios empezamos a hablar. Digo, dueños de coworkings operadores. Y empezamos a hablar de, oye, tengo problemas con mi landlord, oye, tengo problemas con el cliente, oye, ya no puedo pagar el internet, oye, ya no puedo pagar esto, oye, tal cliente se quiere ir, ¿qué hacemos? Entonces, de tener una llamada y aventarte 60 minutos platicando, ver de qué manera tú le ayudas y ver de qué manera él te ayuda, decidimos crear una asociación donde de manera ya formal atacamos estas situaciones, donde de manera formal nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo para tener compra en volumen, nos ponemos de acuerdo para tratar a proveedores incumplidos, tratar de ver que alguien más no le hagan daño, compartirnos prospectos de clientes. Oye, aquí no ocupo, te va. Entonces, hemos creado esta red de apoyo, esa es realmente la palabra, una red de apoyo, una red de contactos. Al día de hoy somos 34 marcas. Esto nos permite poder medir el mercado. En nuestro último estudio que salió la semana pasada, crecimos de 2024 a 2025, crecimos de 400,000 a 510,000 metros cuadrados de oficinas flexibles, coworking y business centers en nuestro país. Y eso nos arroja un crecimiento entre un 25 y 26%. También medimos que 2.2 de cada 5 nuevas aperturas son en edificios AAA. Y también medimos los cierres o los cambios de operadores. O sea, cuando alguien dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, alguien más lo va a tomar, también lo estamos ahí traqueando y tratando de ver qué es lo que sucede. Nos interesa mucho que la industria prospere, nos interesa que si entra un nuevo jugador lo haga bien, que lo haga en orden, que no venga a tirar los precios y a mover el mercado. Nos interesa que también haya oportunidades de crecimiento para todos. Y eso ha sido, la verdad es que muy bueno el tratar entre los operadores y dueños de esos negocios y ayudarnos. Ese ha sido meramente el objetivo, ayudar, dar un espacio y ver que hagamos las cosas mejor. La verdad es que es súper interesante y no sabía que AMSCO había surgido de la pandemia, pero creo que es, bueno, desde cosas malas salen cosas buenas y creo que está bien que haya este nivel, ¿no? Y el tema de comprar en grupo y también un poco pues, todo lo que hacéis al final para que el nivel de la industria suba y sea mejor. De hecho, hay una cosa que has comentado y en otro punto también lo has comentado, el tema de los edificios de AAA, y si no te lo digo reviento. Y es que yo estuve siguiendo bastante, bueno, llevo siguiendo el mercado de Barcelona y Madrid, por ser que es mi tierra, ¿no? Y siempre, desde 2016, siempre la demanda de clase A ha estado por encima de la oferta, ¿no? Incluso bueno, Barcelona es muy compacta, es muy complicado, muy poca superficie, Madrid más superficie, pero siempre pasa y en la mayoría de mercados cuando estás mirando reportes, ¿no? Pero evidentemente es complicado entrar en un edificio clase A, pero al final ahí es donde está la plata.
Realmente, Amsco nos permite medir eso. Hemos visto que sí, o sea, es donde los precios de mercado son un poco más arriba. Pero también detectamos que hay operadores que no en edificios AAA, sino en edificios clase B, reestructurados y reacondicionados a un nivel de lujo, dejan muy buenos precios. Y eso es el caso, por ejemplo, de Colabora o de Público, inclusive también de Colony, donde han apostado por un concepto que le llaman Colony House. Un servicio mucho más premium, porque utilizan piedras y granitos para la superficie, su estructura, el mobiliario mucho más premium, dotan de tecnología de videoconferencias o de videollamadas las salas, dan un servicio de concierge mucho más exclusivo, dan servicios de cafetería, un café Es mucho una más mezcla premium. de boutique con un poco este look vintage, edificio con, entre comillas, con más alma, para Claro. entendernos. Y la manera de competir del AAA tiene que ser con eficiencia y con metros. Porque nosotros en el caso que estamos prácticamente en puro edificio AAA, nuestra manera de competir con ellos es con los metrajes. Si llega un cliente de 150 posiciones y quiere entrar con ellos dicen no, perfectamente, no es que no me cabes. Y en este caso Flex Office sí puede recibir clientes. Es más, parte de nuestro eslogan es desde 1 hasta 500 posiciones. Eso los edificios AAA lo cubren bastante bien. Entonces, creemos, como lo platicamos siempre en la asociación, el sol sale para todos. Nuestras diferencias, nuestra riqueza, y tratamos siempre de ver con buenos ojos que cada quien haga su buen esfuerzo, lo hace desde su respectiva trinchera, con su oferta. Y ya, o sea, el mercado es demasiado, demasiado amplio. Nos da muy buenas sorpresas constantemente. Oye, genial, me parece una muy buena manera de hacer el cierre. Isaac, gracias por la conversación, me ha parecido súper interesante. Antes de irnos, ¿quieres hacerlo tú o lo hago yo? Hagamos entre los dos. Venga, el 21 y 22 de abril en Buenos Aires va a haber la primera edición de la CWLC Coworking Latam Conference y he liado, engañado, decirlo como queráis, que no se malentienda porque yo uso español de España y vosotros, los que estáis viendo en América Latina, a veces hay palabras que usamos aquí que son un poco raras allá. He engañado a Isaac para que participe en la conferencia. Cuenta un poquito de qué vas a hablar. Vamos a platicar lo que ha sucedido en nuestro país en la industria del coworking, particularmente qué fue lo que nos ocurre a nosotros a partir del terremoto y la pandemia, como ya habían escuchado en el podcast, y platicarles un poquito de cómo descubrimos este modelo de negocio de socio operador y socio inmobiliario. No es nuevo, viene de la industria hotelera, pero cómo migró y ha florecido en la industria de los business centers y oficinas flexibles. Y quiero que se lleven de esta plática tanto una inspiración de que pueden darle la vuelta a su negocio, como pueden llevarse las herramientas de negociación que les permita convencer a este grupo de dueños de edificios en que apuesten en un buen operador. Muchas gracias por dejarte engañar, por formar parte de este proyecto que es la Coworking Time Conference, y muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Aquí la entrevista a Isaac, que ha sido un placer, y nos vemos el mes que viene. Isaac, despídete de todas las personas que nos están oyendo. La verdad es que siempre es muy grato que pase el tiempo y escuchar en qué momento estábamos haciendo esa entrevista. Para mí será como una máquina del tiempo escucharla en 10 años y darme cuenta qué planes teníamos, en dónde acabamos y ya. Muchas gracias a todos por darse esos minutitos. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego.